Iglesia y bienvenidos a nuestro servicio online. Estamos muy contentos de que podamos seguir en contacto contigo y espero que este servicio sea de gran bendición a tu vida y también a la vida de tu familia y tus amigos, porque no lo compartes para que este mensaje llegue a ellos. Pero comenzamos el servicio con un tiempo de alabanza y adoración. Hola Iglesia, Dios te bendiga. Te quiero invitar a que adores a Dios ahí en tu lugar, ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Vamos a adorar a Dios en esta tarde. Vamos a buscar su rostro, vamos a llegar a su presencia. Señor, te honramos. Eres digno de lo mejor de nuestra alabanza, Señor, de lo mejor de nuestra adoración. Vamos a decir, no tengo nada para ofrecer. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Yo me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Yo me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Yo me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Yo me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, 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 eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Gracias, Dios. Nos inclinamos ante ti, Señor. Recibe gloria, Señor.
tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Oh, sacia nuestra sed, Señor, sacia nuestra sed. Amado Dios, queremos más de ti, queremos más de ti, Señor, ven y sácianos. Señor, nos llenamos de ti, Señor. Nos vaciamos de todo lo que no viene de ti para que tú nos llenes, para que tú nos sacies, Señor, para que venga, Señor, tu presencia, Señor, sobre nosotros. Queremos ser llenos de ti, queremos ser saciados de ti, Señor. Recibe gloria en esta tarde, Señor, recibe honra. Amén, amén. Gracias, hermano, por adorar con nosotros en esta tarde. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Hola, qué bueno que estás con nosotros en esta ocasión. Espero que estés listo para honrar a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Lo puedes hacer por medio de PayPal o por medio de los números que aparecen en tu pantalla. Te quiero hacer una pregunta en esta ocasión. Cuando tú escuchas la palabra diezmo u ofrenda, ¿qué es lo que se te viene a tu mente? ¿Qué piensas al respecto o qué pasa por tu corazón cuando viene la palabra diezmo a tu mente? Te digo esto porque si yo te digo la palabra vacaciones, tú puedes pensar en un hotel, en la playa, unos cocos, una hamaca, no sé, infinidad de cosas no podemos pensar. O algo que te pasó, algo malo, unas vacaciones que te trae recuerdos. Entonces todos pensamos de una forma diferente de la misma palabra. Entonces cuando yo te digo la palabra diezmo, es importante que analicemos eso. ¿Por qué? Porque cuando escuchas la palabra diezmo, tú puedes pensar que estás honrando a Dios realmente con tus finanzas. Puedes pensar que no te va a alcanzar el dinero, puedes pensar que estás dando de más, puedes pensar que no estás dando ni el mínimo, ¿sí? O que van a hacer con tu dinero. Que eso es muy importante que nosotros podamos analizar, porque sería muy feo pasar toda una vida diezmando y ofrendando y que no haya una retribución, que no haya un cambio en tu vida y que no pase nada sobrenatural. Sí, cuando tú diezmas y ofrendas tiene que haber un cambio y podríamos decir que es injusto, podríamos decirle a Dios qué está pasando si yo soy fiel con mis diezmos y con mis ofrendas y no ha habido un cambio financieramente o en mi vida. Entonces, pero muchas veces puede ser por como lo estamos haciendo. Nosotros le decimos, pero cada miércoles y cada domingo se habla de la palabra. Realmente aquí no hay un truco. Sí, es palabra lo que se habla. Realmente lo que Dios quiere es prosperarnos y bendecirnos. Sí, entonces y nosotros a veces le decimos nuevamente a Dios, pero háblame y dime cómo le puedo hacer. Cuando aquí está la clave. Realmente cada vez que se pide el diezmo se da una palabra tan precisa que si le ponemos atención puede haber un cambio en nuestra vida y si lo aplicamos. Les voy a decir porque hay un texto muy padre que me gustó en Jeremías 10:17. En la traducción lengua actual dice así: yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones. Créame, hermano, que si el texto dijera yo el Señor le doy dependiendo de sus acciones, tú puedes dar el diezmo como tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios va a ver tu acción que estás haciendo y te va a remunerar. Pero si ponemos atención aquí, son tres cosas. Una, el primero dice que sondea tu corazón, examina tus pensamientos y luego ve lo que tú estás dando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si estamos dando pero no estamos dando de corazón? Pero si en nuestro pensamiento hay algo malo antes de darlo, realmente no está siendo efectivo ese diezmo o su ofrenda. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver en el diezmo el corazón y los pensamientos? En Mateo 15:19 habla de que del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Los homicidios, adulterios, fornicarios y el hurto. El hurto es robar. Sí, cuando nosotros le robamos, pero ¿cómo le robamos? O sea, claramente en Malaquías 3:8 Dios nos habla, Dios le decía a la gente, me están robando, y la gente le decía, pero Dios, ¿en qué te estamos robando? Y le decía, me están robando los diezmos y las ofrendas. Si tú lo ves de este lado, tú puedes darte cuenta de que realmente le estás quitando parte de lo que le pertenece a Dios. Y es importante que cada vez que nosotros demos su diezmo, analicemos esa palabra que está en nuestra mente.
¿Por qué? Porque tú tienes que darlo, como dice la Biblia, con un corazón alegre. Entonces yo te invito, hermano, cada vez que tú des tu diezmo o tu ofrenda, examina tu corazón para que haya una retribución en tu vida, para que sea efectivo ese diezmo, para que haya algo sobrenatural en tu vida y un cambio. Te voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por este día, Padre, por esta palabra, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Dios, de ofrendar, de diezmar. Yo te pido, Padre, que tú nos enseñes a ser ofrendadores, Señor, o diezmadores, Padre, con un corazón alegre, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora prepárate para escuchar una palabra de bendición. Dios les bendiga. Qué bendición conectar nuevamente con ustedes. En este día quisiera compartir con ustedes una palabra que me bendice mucho y creo que les va a bendecir también a ustedes. Es uno de mis temas favoritos en la palabra de Dios y es el tema de la fe. Quisiera compartir con ustedes hoy acerca de fe para lograr hazañas. Fe para hazañas. Y quisiera empezar leyendo el verso de Hebreos 11:33. Hebreos 11:33. El capítulo 11 de Hebreos se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Y menciona una lista de personajes del Antiguo Testamento que Dios testificó de la fe de ellos, dice Hebreos 11:2. Y dice Hebreos 11:33, todos ellos, refiriéndose a los de la lista de Hebreos 11, todos ellos, por fe, conquistaron reinos. Todos ellos hicieron justicia por fe o a través de la fe. Todos ellos por fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Ellos sacaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hasta ahí, eso dice Hebreos 33 y 34. Me bendice mucho este verso porque me habla de lo que podemos lograr nosotros también a través de la fe. Dice que conquistaron reinos y alcanzaron promesas. Así que se puede alcanzar las promesas de Dios, por más inalcanzables que parezcan, por más lejos que parezcan, se pueden alcanzar las promesas por fe. Dice que se hicieron fuertes, o sea, se hicieron poderosos. Se hicieron poderosos. Una de los deseos de todo cristiano es ser poderoso. Señor, hazme poderoso, lléname de tu poder. Y a través de la fe podemos nosotros hacernos poderosos, o sacar fuerzas, o hacernos fuertes en la batalla. Esas son hazañas. Esas son hazañas: conquistar reinos, hacernos fuertes en las batallas, poner en fuga al enemigo, o sea, hacerlo que huya. Eso es hazaña. Una hazaña es una proeza, es una heroicidad, es algo grande que se logra y nos deja marcados como alguien que hizo algo grande. Entonces, a través de la fe podemos lograr eso, de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, persona que me escuchas: el plan de Dios incluye que nosotros experimentemos, que nosotros vivamos hazañas. El plan de Dios es que nosotros en esta vida alcancemos promesas, que en esta vida logremos hacernos fuertes o sacar fuerzas de la debilidad cuando nos sentimos débiles, y hacernos fuertes cuando estamos en medio de una batalla. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. No es algo que solamente los del Antiguo Testamento lograron, pero es la voluntad de Dios que nosotros lo vivamos o lo experimentamos. Nosotros podemos tener eso. Es el plan de Dios y está disponible para nosotros lograr hazañas por fe. Un capítulo atrás, Hebreos 10, verso 38, dice: mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará mi alma. Hebreos 10:38, versión Reina Valera 95. El justo vivirá por fe, pero si retrocede, Dios dice, no agradará a mi alma. Ahora recuerda que Hebreos 11:6, muy conocido este verso, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. 10:38 dice: si el justo retrocede de la fe, no agradará mi alma. Hay dos versos que nos confirman que la fe es esencial para agradar a Dios.
De hecho, el verso 6, Hebreos 11, es imposible agradar a Dios en fe. No es difícil, es imposible. No dice que es raro, dice que es imposible. Es imposible agradar a Dios sin fe. De ninguna manera Dios se agradará si no caminamos por fe, si no vivimos por fe, si no oramos por fe. ¿De qué sirve nuestro esfuerzo si nuestras oraciones, si nuestra vida no le agradamos a Dios? Porque no hay fe de por medio. Verso 11, capítulo 10, verso 39, dice: si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Si algún cristiano retrocede de vivir por fe, Dios no se agradará. Si algún cristiano retrocede, se apoca y deja de vivir por fe, Dios no se agradará. Los cristianos retroceden por fe o abandonan la fe cuando el temor o la desesperación, porque ha pasado tanto tiempo, los presiona y ceden a esa presión y empiezan a hablar incredulidad y empiezan a moverse en incredulidad. Eso es retroceder de la fe, y la Biblia dice que Dios no se agrada de tal cristiano. Vayamos a Hebreos 11, y ese es en el capítulo donde nos vamos a estar basando estos estudios por fe, o esos estudios de fe para hazañas. Y vamos a tratar de, al menos que Dios nos indique otra cosa, a tratar de enseñar o hablar de todos los nombres o las personas que la Biblia menciona, la Biblia registró en Hebreos 11 y los pone como héroes de la fe. Y el primero que menciona es Abel. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel, versión Reina Valera 95, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, Dios testificando de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué poderoso este verso que habla de una de las pocas cosas que conocemos de Abel. Dice que ofreció una ofrenda excelente y Dios se agradó. Dios se agradó. Empieza una de las cosas primeras que menciona el capítulo de la fe es la ofrenda de Abel. Y a algunas personas no les gusta que se hable de las ofrendas. Algunas personas en las iglesias o que ven por los servicios en línea no les gusta que se mencione las ofrendas. Y regularmente es gente que raramente o nunca da. No les gusta que se hable de las ofrendas, de los diezmos. Pero la Biblia nos enseña y es clara que Dios recibe ofrendas desde el principio. Y Dios se agrada de las ofrendas que se hacen correctamente. Desde el principio, desde Génesis. Dios se agrada de las ofrendas que recibe cuando se hacen correctamente. Porque la expresión más grande del amor es dar. Juan 3:16 dice que por amor Dios dio a su único hijo al mundo, por amor al mundo, para que el mundo no se perdiera. La expresión, repito, más grande del amor es dar. Por eso hablar de las ofrendas es hablar de expresar nuestro amor por Dios. Y en Hebreos 11:4, cuando habla de que Abel ofreció un mejor excelente ofrenda o sacrificio que Caín, está mencionando lo que dice en Génesis 4, verso 3. Reina Valera 1960 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Dice que en cuanto a los animales, cuando se refiere a los animales, entre más gordo es mejor, porque dice que trajo de los primogénitos y de lo más gordo de las ovejas. De lo más gordo de las ovejas. O sea, era la mejor oveja. Era de lo mejor que tenía. Pero Dios, dice la Biblia, que no miró con agrado a Caín, ni la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, verso 5, en gran manera, y decayó su semblante. Claramente la palabra de Dios nos indica aquí que Dios se agradó de una ofrenda, pero no se agradó de otra. Y es importante hablar de esto porque estamos enseñando de la fe, y lo primero que menciona la Biblia en Hebreos 11
es la ofrenda de Abel. Y dice que por fe ofreció más excelente ofrenda que Caín. Entonces, las ofrendas sí importan. A Dios le importan las ofrendas. Y si a Dios le importan las ofrendas, nos debe importar a nosotros. Si a Dios no le importaran las ofrendas, le hubiera agradado las dos ofrendas, la de Abel y la de Caín, si a Dios no le importaran. Pero a Dios sí les importan las ofrendas, y las ofrendas deben de hacerse correctamente. Ese acto de fe de Abel todavía habla a su favor aquí en la tierra, y aunque han pasado miles y miles de años, todavía hablamos, todavía enseñamos y predicamos y hacemos referencia a la ofrenda de Abel. Nuestro Dios testificó a favor de esa ofrenda. Qué bendición tan grande que Dios testifique acerca de la fe de alguien, de la acción de fe de alguien. Yo quiero que observes algo. En ese tiempo no había mandamientos acerca de la ofrenda o para que ofrendara la gente. Esa ofrenda que ofreció Abel tenía que ver con el corazón. Era algo del corazón. No era porque Dios les requería, era algo del corazón. Y Dios se agradó. Y expresó Dios su agrado. Dios expresó su agrado de la ofrenda de Abel. Y cuando Dios expresó su agrado, Abel lo supo y Caín lo supo, que casi seguro estoy de que Adán y Eva lo supieron, porque Dios se agradó y Dios testificó de esa ofrenda. Dios no recibe todas las ofrendas. Aquí lo vemos claramente. Dios no recibe todas las ofrendas. Y no tiene que ver con la cantidad. No importa la cantidad. No es la cantidad lo que hace a Dios que Él sí reciba o se agrade de ofrendas. Porque si ese fuera el caso, solamente la gente solvente, la gente pudiente, la gente más próspera pudiera agradar a Dios en cuanto a las ofrendas. Pero no es así. La Biblia menciona muy claramente en los evangelios que una viuda ofreció 2 monedas de muy poco valor en esa sociedad. Pero eran las últimas monedas que traía, y Jesucristo las comparó a las ofrendas de mucha gente rica. Y Jesucristo dijo: esta viuda dio más que el resto, porque el resto dio lo que les sobraba, pero esta viuda dio todo su sustento, todo lo que tenía. Entonces, eso claramente nos enseña que la ofrenda que a Dios le agrada no tiene que ver con la cantidad. No tiene que ver con la cantidad. Lo que hizo excelente la ofrenda de Abel, lo que la hizo aceptada, recibida y apreciada por Dios, la Biblia nos dice que fue su fe. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente ofrenda que Caín. Entonces fue su corazón, fue ese acto de fe, ese acto de honra. Abel quería expresar su amor y su reverencia por Dios, porque no había mandamiento al respecto. Era un acto de honra, un acto de reverencia. La versión Reina Valera contemporánea dice: Abel ofreció de los primogénitos de lo mejor. O sea, de lo primero y de lo mejor. Caín solo trajo una ofrenda. Entonces, era una ofrenda excelente porque Abel quería expresar su amor y su honra a Dios. Por eso trajo de lo primero y de lo mejor. Repito, Caín solamente trajo una ofrenda. De lo primero y de lo mejor. Quiero mencionar un poco acerca de esto. La Biblia habla en 1 Reyes 17 de una historia del profeta Elías cuando hubo una sequía de 3 años. Y Dios lo envía a un arroyo para que fuera alimentado por los cuervos y bebiera agua del arroyo Elías durante un tiempo. Pasó el tiempo, el arroyo se secó y Dios le dijo: Elías, vete a la ciudad de Sarepta de Sidón. Yo he ordenado a una viuda que te sostenga, que te alimente. Elías fue, y dice la Biblia que cuando llegó, la viuda que miró, la viuda que Dios le indicó, era una señora que se estaba muriendo de hambre. Dios envía al profeta para que lo alimente una señora que se está literalmente muriendo de hambre. Después de presentarse Elías con la viuda, le dice a la viuda: solamente tengo poquita harina y poquito aceite.
iba a cocinar un pan para comer y después morirnos de hambre. Es exactamente lo que le dijo la viuda a Elías cuando Elías le pidió de comer. Solamente tengo poquita harina y poquito aceite. Iba a cocinar esa harina para comer mi hijo y yo, dijo la viuda, y después morirnos de hambre. Elías le dijo, está bien, ve y cocina ese pan, pero hazme a mí primero. Mire lo que le dijo Elías, hazme a mí primero una pequeña torta y tráemela, y hasta después cocinas para ti y para tu hijo. Se mira un tanto abusivo este hombre de Dios, este predicador, decirle a una viuda que se está muriendo de hambre, no cocines para tu hijo ni para ti primero, cocina para mí primero, tráeme a mí una pequeña torta antes de que tú cocines, antes de que tú comas, hazme a mí primero. El profeta, el hombre de Dios, entendía que para Dios es lo primero y lo mejor. Parece un tanto desconsiderado el hombre de Dios, pero no es así. No es así, porque el profeta sabía y entendía que Dios estaba posicionando a la viuda para que tuviera suficiente y no que muriera de hambre. Si el profeta la deja cocinar lo que tenía y que ellos comieran, se mueren de hambre. Pero Dios le había indicado al profeta, hazlo de esta manera, porque yo, Dios, quiero que esta viuda y su hijo se posicionen para que no tenga que morir de hambre. ¿Quieres que tu hijo no muera? ¿Y quieres que coma bien el resto de tu vida? Entonces pon a Dios primero. Es lo que le estaba diciendo Elías a la viuda que se estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿será importante poner a Dios primero? Claro que sí. La Biblia así nos enseña. Es importante poner a Dios primero. El espíritu de fe se muestra con acciones al poner a Dios primero. Recuerda, estamos hablando por fe. Fe que hace hazañas. Fe que logra hazañas. Fe que logra detener la muerte, detener la carencia en la vida de una viuda y de su hijo. De esa fe estamos hablando. Y el espíritu de fe se muestra con acciones. Porque la viuda pudo haberse negado. La viuda pudo haber maltratado al profeta. Y le pudo haber dicho, qué desconsiderado eres. ¿Quién te crees? ¿Qué te pasa? Y ella hubiera cocinado su harina y su aceite. Hubiera comido y se hubiera muerto. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería posicionarla para que la provisión divina de Dios sobrenatural estuviera en su vida de esta señora. Regresemos a Génesis 4 y hablemos un poco de Caín. El verso 6 y el verso 7 de Génesis 4, Reina Valera 2015, dice así: entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Y por qué ha caído o ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Qué interesante lo que Dios le dice a Caín. Dios vio el corazón de Caín. Dios vio el corazón de Caín. Cuando Dios aprobó y cuando Dios expresó su agrado de la ofrenda de Abel y su desagrado de la ofrenda de Caín, Dios notó el corazón de Caín. Y Dios le dice, Caín, si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Y te va a seducir, te va a convencer. Pero tú debes dominarlo. Tú debes dominar el pecado, debes dominar el enojo. Porque estaba enojado. Dios le dijo, ¿por qué estás enfurecido? ¿Por qué estás enfurecido? La ofrenda no era el problema. Era el corazón de Caín. Y la verdad, la ofrenda no es el problema, es el corazón de la gente. Porque ¿qué tanto da de ofrenda? La gente no da. La gente da solamente de lo que trae y la mayoría de las veces de lo que le sobra. Así que no es que la gente se esté quedando sin dinero, es el corazón de las personas. Abel trajo lo primero y lo mejor. Porque Dios merece lo primero y lo mejor, no lo último y lo peor. Caín estaba enojadísimo.
estaba enojadísimo. Dios le pregunta, ¿por qué estás enfurecido? Y yo quiero decirte algo, que si escucháramos a Dios, si escucharas a Dios más, lo escucharías preguntándote, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás ofendido? ¿Por qué estás desanimado? Si pudiéramos escuchar a Dios, Dios se interesa mucho en que no cedamos al enojo, en que corrijamos nuestro corazón, porque cuando no corregimos nuestro corazón, el diablo tiene acceso a nuestra vida. Caín había culpado y había decidido que toda la culpa era de Abel. Había decidido que fue Abel el culpable porque Dios no se había agradado de su ofrenda, Caín. Caín estaba culpando y decidido que toda la culpa fue de Abel. Porque Abel había ofrecido una ofrenda excelente, dice la Biblia. Una ofrenda especial, la mejor que podía dar. Y la realidad fue que en la ofrenda de Caín no había corazón, no había fe, no había honra. En la ofrenda de Abel había honra, había corazón, había atención, había tratado y ofrecido lo mejor que él podía, lo primero y lo más gordo. Y en el verso 7 Dios intentó que Caín corrigiera su corazón, porque le dice, si haces lo bueno no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno el pecado está a la puerta y te va a seducir, pero tú debes enseñorearte de él. Entonces Dios intentó que Caín corrigiera esto. Si ofrendas con fe, Caín, si ofrendas con honra, tú serás recibida tu ofrenda. Si hicieres lo bueno, ¿no serás enaltecido? Y luego le dice, no dejes, Caín, que tu enojo te domine. Pero estaba tan enojado Caín, que Caín no admitió la verdad. Caín no admitió que su ofrenda debió haber sido mejor. Caín no admitió que no debió ofrendar las verduras más secas, las verduras más arrugadas, las verduras más peores. Caín ignoró la verdad y el enojo se enseñoreó de él. El enojo lo dominó y cometió el primer homicidio de la historia. Es muy peligroso cuando tú evades la verdad, sabiendo la verdad, porque tú sabes lo que la Biblia dice respecto a tu situación. Tú sabes lo que la Biblia dice respecto a tu situación, y cuando tú sabes la verdad es peligroso cuando la ignoras. Es más peligroso cuando buscas justificar el por qué te sientes de la manera que no debes de sentirte. Y estás evadiendo la verdad cuando tú la sabes y la ignoras y buscas cómo justificarte. Y sabes que el engaño más grande es cuando te engañas a ti mismo. Cuando te enojas porque otros están agradando a Dios, están sirviendo a Dios, están creciendo, están ofrendando o están prosperando, y cuando tú te molestas, hay algo mal en tu corazón. Hay algo mal en tu corazón y sientes algo malo en tu corazón y tratas de justificarlo, cuando debes de entender que si tú ofrendas con un buen corazón y con honra y ofrendas lo mejor a Dios, Dios te va a enaltecer. Dios se va a agradar de tu ofrenda. Hay que no evadir la verdad. Hay que entender, hay que corregir nuestro corazón y hay que caminar por fe desde lo más mínimo hasta en todas las áreas de nuestra vida. Servir a Dios por fe, servir a Dios con lo mejor que tenemos, ofrendar lo mejor que podamos. Si Caín se hubiera arrepentido allí, las cosas hubieran sido diferentes. Caín tuviera un verso en Hebreos 11. Porque Abel quería honrar a Dios con lo mejor, Caín decidió todo lo malo en su vida. En la vida de Caín, porque mató a Abel. Tan solo porque Abel quería honrar a Dios con lo mejor. Esto ocurre todavía en la iglesia de Cristo. Hay gente que ama a Dios y todo lo que quieren es expresarle a Dios su amor, trayendo su mejor actitud, su mejor alabanza, su mejor ofrenda.
sirviendo en las iglesias, felices y gozosos. Hay gente todavía en la iglesia que ama a Dios de tal grado, mientras otros sirven y ofrendan de medio corazón. Asisten a la iglesia a medias o de medio corazón, siempre culpando a otros o viendo los errores de otros, cuando debemos nosotros siempre, en todo lo que hagamos, expresarle nuestro amor a Dios y traer nuestra mejor actitud, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor ofrenda, y sirviendo a Dios felices siempre. ¿Quieres no meterte en problemas con Dios? Ama a Dios. Ponlo primero en tu vida. Ama a la gente, principalmente a la gente difícil, principalmente a la gente con errores. Caín culpó a Abel, aun cuando Dios le dijo: si haces lo bueno, serás enaltecido. En otras palabras, si te arrepientes, vas a estar bien. Cuando tú te arrepientes verdaderamente, obtienes la gracia de Dios, obtienes el favor de Dios. Quisiera leer un verso en Malaquías 1, verso 6. Reina Valera 2015 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre, les ha dicho el Señor de los ejércitos, y ustedes dicen: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dios busca y requiere siempre que le honremos, que le honres, especialmente tú que te llamas cristiano. Y Dios está regañando a la iglesia de aquella generación y les dice: ustedes me deshonran y ustedes me menosprecian al traerme ofrendas que son lo opuesto a una ofrenda excelente. Ofrendas que ustedes mismos despreciarían. El peor billete, el peor, la feria que no vas a usar. Ofrendas que tú mismo despreciarías. Es lo que me ofrendas a mí. Dios les estaba regañando, corrigiendo a aquella iglesia. Pero la palabra todavía nos corrige a nosotros con Malaquías capítulo 1, verso 6. En el verso 13 de Malaquías 1, Dios les dice: además ustedes me han dicho: qué fastidio es esto, y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo robado, lo cojo, lo enfermo, y me lo presentas como ofrenda. ¿Aceptaré yo, Dios, eso de vuestras manos? Esos hombres, estos cristianos, decían que estaban fastidiados y traían ofrenda para honrar y expresar su amor y agradecimiento, pero eran ofrendas con cero amor, ofrendas con cero corazón, ofrendas con cero honra, ofrendas con cero fe. Dios les dice en el verso 14, Malaquías 1:14: yo soy gran Dios, yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora nosotros, la iglesia del 2020, ¿es o no gran rey nuestro Dios? Eso no, entre todas las naciones es temible y grande y poderoso nuestro Dios. Amén, sí lo es. Sí lo es. ¿Se trata de cantidad la ofrenda que agrada a Dios? No, no se trata de cantidad. Se trata de lo mejor que podemos traerle a nuestro Dios. Se trata de la fe. De la fe y la honra y el corazón que le ponemos a esa ofrenda. Hay gente que pregunta: ¿y tengo que ofrendar? ¿O tengo que diezmar? ¿Tengo que ir a la iglesia? La verdad, no tienes que hacer nada. Si no quieres, no tienes que hacer nada. No tienes que diezmar, no tienes que ofrendar, no tienes que orar, no tienes que hacer nada si no quieres. Pero claramente se muestra tu carencia de amor por Dios si no quieres nada que la Biblia claramente nos enseña a hacer. Claramente muestras tu falta. Claramente muestras tu falta de honra a Dios cuando no quieres hacer nada. Servir en la casa de Dios, estar en la casa de Dios, ofrendar, diezmar, porque recuerda, dar es la máxima expresión de amor. Entre más amor y más fe y más deseo por Dios, más harás lo mejor que puedas para agradarlo en todo lo que hagas. Eso es vivir por fe. Eso es lo que habla de la vida de Abel. Abel, con sus ofrendas, su honra, nos dice mucho de la vida. La ofrenda de Abel nos dice mucho de la vida de Abel. Aunque sabemos únicamente esa acción que hizo Abel, pero eso nos habla mucho de su corazón, de su deseo, de su honra por Dios, de aquello que le ofrecía siempre Abel a Dios. Y esa ofrenda que la hizo por fe, lo ha hecho un héroe de la fe. Eso es vivir por fe. Amén, iglesia. Eso es vivir por fe. Espero que hayan aprendido algo en esta enseñanza.
y quisiera orar por ustedes. Amén. Eso es fe para lograr hazañas. Esta clase de fe es la fe que se necesita para lograr hazañas, para detener el ciclo de la pobreza en nuestras vidas, para activar la provisión sobrenatural de Dios. Esa es la clase de fe que hace hazañas, que logra hazañas, que logra conquistar. Esa es la clase de fe que está disponible para nosotros. Déjame orar por ti, Señor. Yo oro por cada persona que está viendo, Señor, este servicio en línea. Yo oro, Señor, que en su corazón haya caído tu palabra como una buena semilla en buena tierra, Señor. Yo oro que su fe haya sido desafiada y que tu palabra les haya hablado y desafiado en cualquier área de su vida que necesitan corrección. Que nuestro deseo sea agradarte y nunca retroceder. Somos gente de fe, gente de victoria. Te creemos y vivimos para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Qué bendición que pudiste conectarte con nosotros. Nos vemos en la próxima transmisión en línea. Adiós. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Espero que esa palabra haya sido de bendición a tu vida. Recuerda darle like a este video, suscríbete y comparte para que esta palabra bendiga a mucha más gente. Adiós.